El proyecto Latidos comenzó en realidad en un momento en que la ciudad y la región estaban atravesando un momento muy difícil con respecto a la pandemia. Nos preguntamos por qué no plasmar en historias y en relatos esas vivencias de gente que estaba relacionada muy íntimamente con esta pandemia. Por lo tanto, empezamos a pensar a quién entrevistar. Surgió el nombre de una persona que había perdido a su papá. Y ahí nos animamos a entrevistar a estas personas para que nos contaran cómo habían vivido en carne propia, en primera persona, este COVID. Con el correr del tiempo nos dimos cuenta, a partir de la primera entrevista, mucha era la gente que estaba pasando por esto y había, por así decirlo, algunos héroes anónimos que merecían un reconocimiento por estar día a día peleando por esta pandemia. Acostumbrados a ver cantidad de fallecidos, números, cifras desalentadoras, nos propusimos con Fabricio Rambaudi poder darle rostro a esos números, empezar a conocer las historias detrás del COVID, esas historias desconocidas, a esas personas que no conocíamos, que trabajaban en el hospital arduamente día a día para superar el COVID. Y en ese momento nos dimos cuenta que era realmente necesario hacer este proyecto y ponerlo a consideración. A partir de eso, innumerables fueron los llamados y la gente que se comunicó para poder dar testimonio. Enfermeros, médicos, pacientes. Y ahí pudimos, durante el término de unos pocos meses, registrar estos testimonios que hoy empezamos a compartir. Empezamos con una enfermedad contagiosa que se iba desparramando por el mundo y en algún momento llegaba acá. Pasó todo lo que pasó y no sabemos hacia dónde vamos. Soy Emilio Scarinci, médico del Hospital Jaime Ferré y actualmente coordinador provincial de la región del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias. Yo soy cirujano. El cirujano está acostumbrado a trabajar con situaciones críticas, con decisiones rápidas, a trabajar con la vida y la muerte, a tener que resolver sin demoras. Y además de la cirugía, trabajo en emergencias hace 12 años. Yo hace 5 años que estoy en Rafaela, vengo de trabajar en el SAME, que es en Buenos Aires, que es uno de los sistemas más importantes a nivel global en emergencia prehospitalaria. He vivido situaciones complejas. Así rápido a la mente, ¿qué se me viene? Las 4 horas que estuve adentro del vagón del tren de 11. El derrumbe de Iron Mountain, donde murieron 10 bomberos con los cuales uno trabajaba todos los días en la calle, y haber estado a 2 metros de la pared que se cayó, te deja alguna cicatriz en el espíritu, ¿no? El 19 de marzo del año pasado, yo estando en Buenos Aires, se anuncian las primeras medidas restrictivas. El 20 de marzo arranca la cuarentena, vuelvo a Rafaela y el 21 de marzo me llama la directora del hospital, la doctora Infeld, para pedirme que les dé una mano, ¿sí?, en el armado de los dispositivos que se preveían para enfrentar lo que era inminente, que era la llegada de la pandemia, la llegada del virus, ¿sí? Y Rafaela estaba empezando a tener sus primeros contagios. En ese momento enumeré un listado de
problemas que yo consideraba que iba a haber que prever, ¿sí? Que la situación nos iba a traer. Y he revisado meses después ese listado y encuentro que el 21 de marzo del 2020 yo había enumerado una serie de cuestiones. Hablaba de manejo de la información y las comunicaciones, ¿sí? Como necesidad para llegar a la población. La necesidad imperiosa de aumentar el recurso humano en salud. La necesidad de articular los sistemas prehospitalarios con el hospitalario, ¿sí? Como puerta de entrada al sistema sanitario, y ahí veía un sistema que había que trabajarlo en conjunto. El manejo de cadáveres iba a requerir de ciertas particularidades, teníamos que prever tener un número de cadáveres que no eran los habituales. El manejo de los residuos patogénicos, que iban a ser diferentes a los que se manejaban habitualmente y en otros volúmenes, en otras cantidades. Y un punto que considero que es importantísimo, que es el abordaje desde la salud mental de todo el equipo de salud, ¿sí? De todo el personal de salud. Cuando enumero esos ítems me pareció que eran puntos con los que había que empezar a trabajar, y meses después me doy cuenta de que se dio de esa forma la situación, ¿sí? La complejidad de la situación. Nos encontramos en marzo del año pasado con un hospital que contaba con unas 90 camas en total, de las cuales 5 eran de terapia intensiva. Había 19 camas en la sala de clínica médica que tenían oxígeno central, y además de eso había 6 camas en la sala de cirugía, en la internación de cirugía, que tenían oxígeno central. Esa era la estructura con la que contábamos en el hospital en marzo del año pasado. Y la mejor área del hospital en cuanto a infraestructura era la Guardia Nueva, porque era el edificio más nuevo, más amplio, con mejor redes de gases y demás, y era la mejor zona del hospital. Empezamos a trabajar desde ese punto de inicio. Sabíamos que afrontábamos una enfermedad respiratoria que iba a requerir asistencia ventilatoria, que los pacientes iban a requerir importantes cantidades de oxígeno, que teníamos 5 respiradores en esas 5 camas de terapias, más 1 en la guardia, más 2 en neo, y las mesas de anestesia del quirófano. Pensar en contar las mesas de anestesia como una herramienta para salir al cruce de la emergencia. Incluso hasta hemos pensado ciertas locuras. Tomamos unos papers europeos donde hablaban de la forma de conectar a más de un paciente, 2 y hasta 4, al mismo respirador. Obviamente una locura que no hizo falta, no progresó, pero bueno, a ese punto llegamos, ¿no? Se empezó a aumentar el número de camas de terapia intensiva. Lo primero que hicimos fue armar 11 camas de terapia en lo que era la guardia, en lo que era la parte de observación, quirófano y shock room de la guardia, y sacamos de ahí la guardia, la mudamos a otro lugar, mucho más chico, más precario, y eso va generando situaciones diferentes, ¿no? La gente de la guardia, acostumbrada a trabajar con una sala grande y moderna, de pronto tiene que pasar a trabajar a otro lugar. Lo que era la guardia se transforma en lo que le llamamos la UTI 1, la terapia 1, entonces contábamos de inicio con esas 11 camas, más las 5 históricas, tradicionales del hospital, 16 camas de terapia. Y a fines de abril tenemos el primer ingreso, los primeros 2 ingresos a terapia. Los 2 primeros pacientes ingresan el mismo día. Y después tuvimos internaciones en la sala general, pero no tuvimos internaciones en terapia de pacientes COVID por un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo, que se extendió hasta agosto, nos permitió continuar con la expansión.
el gran problema es la incertidumbre, no sabemos hacia dónde vamos. Hace muchos años que vengo trabajando en emergencia sanitaria y uno se plantea situaciones de este tipo como un desastre. Un desastre, por definición, es una situación súbita e imprevisible que supera, ¿sí? la demanda, supera la capacidad de respuesta de los sistemas. Pero hasta ahora conocíamos desastres que se presentaban en el momento cero. A partir del momento cero teníamos la situación planteada, el número de víctimas determinadas, y a partir de ahí se empezaba, ¿sí?, a trabajar con la situación ya planteada. Esto era totalmente diferente. Había empezado la situación, no sabíamos a dónde iba a llegar y no sabíamos cuánto tiempo se iba a extender. Es más, llevamos 1 año y medio y no sabemos todavía, no tenemos certezas de hacia dónde vamos. Entonces la adaptación del hospital y del recurso humano fue continua en el tiempo. Hay un momento, un día de septiembre, en el cual nos encontramos con que teníamos la sala de neonatología, que solía tener sus 8 incubadoras. En esa sala había 4 camas de adultos y 4 pacientes internados. Habíamos puesto pacientes adultos ventilados en la neo. Una locura, pero necesario, ¿sí? No había, o sea, había que ampliar la capacidad, extender la capacidad del sistema. Y no es cuestión de armar camas. Una cama, a lo que le llamamos cama, es la estructura sobre la cual va el colchón y el paciente, pero eso va acompañado del respirador, del monitor, de varias bombas de infusión, de sistemas de aspiración, sistemas de gases, oxígeno, aire comprimido, vacío. Y sobre todo de recurso humano, porque la estructura la podíamos montar, la montamos, hoy tenemos 50 camas de terapia intensiva. El problema es el recurso humano. El recurso humano que trabaja en una terapia intensiva en la ciudad de Rafaela es finito. ¿Por qué? Porque en el hospital teníamos 5 camas y estaba el recurso humano para atender 5 camas. Y de pronto la emergencia hizo que tengamos que adaptar situaciones. Hoy hay un ginecólogo trabajando en la terapia, ¿sí? Y se desempeña bien dentro de la terapia, ¿sí? Pero llegamos a esas situaciones. Siempre amparados en la emergencia sanitaria, una situación súbita, una situación de emergencia. Después de esas camas en la neo, se armaron 3 camas en la sala de partos. Y ahí el hospital entra en una etapa de monovalencia, ¿sí?, en la cual el hospital ya no podía hacerse cargo del COVID y de todo lo otro. Entonces se empieza a trabajar con el sistema privado, ¿sí?, en una referenciación de pacientes según la patología. Pacientes con COVID se atienden en el hospital, pacientes con otras patologías se derivan al medio privado, independientemente de la cobertura de salud. Entramos en septiembre en esa etapa de monovalencia y nos mantuvimos por un par de meses en esa situación. La sala de pediatría se transformó en una terapia, en la terapia 3, con 14 camas de terapia, y así llegamos el año pasado a tener 33 camas. El día que más cantidad de internados tuvimos fueron 29. Y claro, empezaban a aparecer los inconvenientes de haber aumentado tanto la capacidad. El oxígeno. El camión que sale de Campana y viene a traernos el oxígeno líquido, antes de todo esto pasaba cada 15 a 20 días, reforzaba un poco el tanque, listo. El año pasado tenía que venir cada 18 horas. Y este año menos, incluso en intervalos menores de tiempo. Entonces se modifica toda la dinámica del hospital. Desde la forma en la que hay que darles de comer a los pacientes, la forma en la que se internan,
el equipamiento que requieren. Hoy todo paciente tiene un monitor multiparamétrico, todas las camas tienen una boca de oxígeno central, ya no dependemos más del tubo de oxígeno al lado de la cama. A todas las puertas de la habitación de internación se les hizo una ventana de vidrio, porque el paciente con el monitor multiparamétrico conectado, uno desde afuera podía observar los signos vitales, disminuyendo la exposición del personal, ¿sí? Y disminuyendo el consumo de elementos de protección personal, que en su momento no sabíamos cuán crítica iba a ser la provisión el año pasado. No hubo problemas al respecto, pero de inicio hay ciertas incertidumbres. El año pasado, el día entre el 6 y 7 de octubre, los días que mayor ocupación hubo en el hospital, hubo 65 pacientes. La situación después de octubre empieza a mejorar hacia diciembre. Fin de diciembre hace un valle y de a poquito empieza a aumentar hasta que después de febrero comienza lo que llamamos la segunda ola. La segunda ola fue de mayor magnitud que la primera. El 24 de mayo es el día de mayor ocupación, tuvimos 110 pacientes internados contra los 65 que tuvimos en el pico del año pasado. Entonces, siempre fue creciendo el sistema, ¿sí? Fue creciendo a la par de la demanda. Con Diego Lanzotti, el director del hospital, estamos en permanente estado de alerta sobre lo que sucede. Nos hablamos varias veces al día, nos escribimos continuamente y el teléfono suena. El teléfono suena a la madrugada, suena a la tarde, suena a la mañana. Se dan situaciones que hay que ir resolviendo continuamente y eso genera mucho estrés también. Cuando arrancamos a dibujar las estrategias para enfrentar la pandemia, hace un año y medio atrás, la característica que esta situación tenía es, por lo menos en lo personal, las emergencias que acostumbrábamos a enfrentar eran emergencias de otros. Era trabajar sobre lo que le sucedía a otro, a un tercero. Cuando uno trabaja con emergencia sanitaria, con gestión del riesgo de desastres, trabaja sobre lo que le sucede a otro. Acá era trabajar sobre algo que me puede suceder a mí o a mi familia. Y que la cama de terapia intensiva que estamos armando puede ser para mí, puede ser para mi familia. Creo que ese fue un gran elemento de estrés. Saber que uno podía ser la víctima de esta emergencia o alguien cercano. Entonces, todo lo que hacemos tiene la carga esa de que tiene que funcionar el sistema, tiene que salir bien y no nos damos margen para errores, por todos. Hemos tenido situaciones terribles de colegas internados y les puedo asegurar que es horrible ver un colega internado y es horrible que se muera un colega. El caso de Mabel, el doctor Bello, un colega que falleció por la enfermedad. Mariana Mazzoni, el caso de Mariana, una médica de la terapia intensiva que de un día para el otro termina internada en su terapia, en la sala donde ella trabajaba. Colegas y personal del hospital que ha perdido familiares directos adentro de las salas. Situaciones complejas. El equipo no distingue de función de cada uno del equipo. O sea, es un equipo de trabajo, cada sala. Era alguien del equipo que pierde a alguien.
Al otro día hay que seguir, los equipos tienen que levantarse al otro día y seguir. Y eso es difícil. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Activa es la vida que nos rodea. Activa es la manera de cómo soñamos un mundo más limpio y ordenado. Cada mañana activamos la certeza de que juntos podemos brindarte salubridad y seguridad. En la individualidad y en grupo, cada uno sabe lo que hace, cuál es su misión y pasión. Nuestra empresa está activa, es activa. Y el mes de mayo de este año fue el momento crítico de esta segunda ola. En estas últimas semanas hemos notado un descenso de la ocupación, un descenso del diagnóstico de casos, pero el sistema está en alerta, ¿sí? Estos dos momentos de estrés que tuvimos el año pasado y este año son similares en cuanto a estrés del sistema, si bien los números son diferentes, ¿sí? Hoy estamos tranquilos, la semana pasada estábamos tranquilos. ¿Por qué? Porque de los 110 pacientes que veníamos teniendo internados positivos, la semana pasada estábamos en 55, 60, 65, y esa tranquilidad de este año era el pico de estrés del año pasado. La cantidad de pacientes internados que nos estresó el año pasado, en septiembre, es la cantidad que ahora nos está dejando más tranquilos. El problema es lo que va acumulando el personal de salud. El cansancio, el estrés, la gran tristeza acumulada, ¿sí? Porque se ven situaciones tristes todos los días. Y eso es acumulativo. Hay enfermeras que trabajaban con chicos, con recién nacidos, y hoy tienen que trabajar con pacientes que se mueren. Había servicios felices en el hospital. La neonatología era un servicio feliz, porque si bien el chico estaba ahí porque no podía estar con la mamá, pero era la alegría de que el chico se recuperaba y en un par de días volvía a la casa, ¿sí? El servicio de pediatría también. Y de pronto, hoy no hay servicios felices en el hospital. Y eso genera un impacto en todo el personal de salud. Hay estrés en todos. Hay estrés en los que tomamos las decisiones. Hay estrés en el personal que trabaja en contacto directo con los pacientes. Hay estrés en la persona que se encarga de la higiene y la limpieza de la sala. Hay estrés en los camilleros, hay estrés en el personal de mantenimiento, en el personal de seguridad. Todos van acumulando su estrés, ¿bien? Y es un año y medio largo, donde la certidumbre no es la protagonista de esta situación. La certidumbre acá no existe, acá todo es incertidumbre, no sabemos cuál va a ser el fin de esta situación. Vivimos en un estado de alerta permanente, y la única herramienta que tenemos hoy es la vacunación, herramienta de lucha contra la enfermedad. La ocupación de terapia intensiva, la mortalidad de la terapia intensiva es altísima, entonces no es un éxito tener una cama de terapia intensiva para ofrecer. El éxito es que ese paciente no llegue a la terapia, porque el porcentaje de mortalidad es alto. El éxito es que los pacientes o los enfermos no necesiten internarse. Y hoy
para eso la única herramienta es la vacunación. Creo que tenemos la esperanza puesta ahí, ¿sí? En que se vacune la mayor cantidad posible de población para reducir la morbimortalidad, la enfermedad severa y la mortalidad por este virus. Hoy apuntamos a eso, a la vacunación, apuntamos a los cuidados de la sociedad, mantener las medidas de cuidado, y apuntamos a un servicio de salud pública que pueda dar respuesta. La salud pública demostró que es la piedra angular del sistema de salud global. La pandemia sacó y va sacando lo mejor y lo peor de cada uno. Y eso es una característica de esta situación. Nos desnuda a todos y muestra lo mejor y lo peor de cada uno. Y obviamente que no vamos a volver a ser los mismos después de esto. Ya no somos los mismos que hace 1 año y medio atrás. Y confiamos en que sea un punto de inflexión para el crecimiento, ¿sí?, de las personas. El crecimiento profesional, el crecimiento humano. Hay que mirar hacia adelante con una perspectiva de crecimiento, de mejoría, de que si nos bancamos esta, nos bancamos cualquiera. Me gustaría contar de cada uno de los trabajadores de la salud que están adentro del hospital poniendo el pecho hace un año y medio. Y son el motivo de mi orgullo, ¿sí? Desde la gente que toma las decisiones hasta quien hace la tarea quizás más simple. Todos, absolutamente todo el personal de salud. Les doy las gracias por el esfuerzo hecho en este tiempo y por el esfuerzo que viene para adelante, ¿no? Queda mucho por hacer. Y si hay algo que está sosteniendo el sistema es cada una de las personas que se levanta todos los días y le pone realmente el hombro a lo que hacen. Hay mucha vocación, se ve mucha vocación, y eso es grandioso, ¿sí? El ver cómo la gente ayuda a la gente no tiene precio. Con Diego tratamos de tomar las mejores decisiones, pero lo importante son los cientos y cientos de personas que todos los días le ponen el pecho a la situación. Gracias a todos ellos.